Un saludo para todos muchachos, mi nombre es Luis Torres y hoy iniciamos con la clase de electrónica básica, hoy iniciamos con lo que es voltaje y corriente, no te pierdas el vídeo. Iniciamos con nuestra clase de electrónica básica. El día de hoy vamos a explicar qué es la corriente eléctrica o qué es la electricidad. Vamos a explicar también qué es el voltaje. Para esto debemos entender primero que todo qué es un átomo. Recuerdo que en mi escuela me decían que el átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia. Voy a colocar un ejemplo de un átomo de hidrógeno para ser más práctico. Vamos a tener acá nuestro átomo de hidrógeno. Voy a dibujar primero que todo lo que es el núcleo del átomo. Este sería nuestro núcleo. Ok. El átomo tiene una órbita. Aquí tenemos la órbita de nuestro átomo. Ahora, dentro del núcleo hay protones. En este caso, nuestro protón será una carga positiva. Tenemos dentro de nuestro núcleo el neutrón. Ok, tenemos el neutrón. ¿Qué más tenemos acá para entender cómo está constituido nuestro átomo? Ok, tenemos también nuestro componente más importante, en este caso que debemos tener muy en cuenta, es el electrón. El cual será llamado nuestra carga negativa. Ok, tenemos electrón, neutrón, protón, núcleo, y esta sería la órbita o la última capa de valencia, dependiendo del átomo. Una estructura muy sencilla de un átomo de hidrógeno. Ahora, vamos a colocar como ejemplo que acá tenemos otro átomo, el cual está constituido de la misma manera. Tiene un protón, tiene un electrón, tiene un neutrón. Vamos a colocar un ejemplo muy sencillo acá. Vamos a colocar como ejemplo que el electrón de esta última órbita o esta última capa se sale de acá, se sale de su órbita, se va para este lado, se sale. Este de acá entraría a hacer una equivalencia con nuestro protón. Este sí saliría de su órbita y viajaría. Entonces ya viajaría este acá y este viajaría hacia allá. Entonces estamos viendo un ejemplo sencillo de que un electrón se puede desprender de su órbita y puede viajar hacia otro átomo. Esto lo vamos a llamar electrón libre. Ok. Entendiendo el concepto de un electrón libre, vamos a colocar el ejemplo de que en este caso tenemos no el hidrógeno, vamos a colocar un ejemplo de un material conductor como es el cobre. El cobre tiene 29 electrones y tiene 29 protones o cargas positivas. Protones positivos, electrones negativos. ¿Qué tiene en especial el átomo de cobre? Que en su última órbita, porque a diferencia del de hidrógeno, tiene varias órbitas, va a tener varias órbitas donde van a estar orbitando varios
electrones que corren para allá y para acá, en su última capa va a tener un electrón libre, el cual se está moviendo libremente. Ahora, ya hemos entendido nuestro átomo. Vamos a entender otro concepto muy fundamental. Si tengo una carga positiva con otra positiva, ¿qué sucede en este caso? Ok, un protón con otro protón no se quieren, no hay una equivalencia, entonces se repelan. Pasa lo mismo si tengo cargas negativas, que serán electrones con electrones, no hay química, no se atrae, no sucede nada. En este caso también se repelan. Pero si tenemos el caso de un electrón, que sería una carga negativa, el caso de un protón, que es una carga positiva, acá hay una equivalencia. Esto sí se atraen, miren la equivalencia que hay acá. Hay un protón en nuestro núcleo y hay un electrón en la órbita, hay una equivalencia. Si vemos el átomo de cobre, que tiene 29 electrones y 29 protones, sucede lo mismo, hay una equivalencia. Okay. Entendiendo esta equivalencia y entendiendo este ejemplo que estoy colocando por acá, vamos a colocar otro ejemplo muy sencillo para entender qué es el flujo de electrones. Acá tengo un cable, este cable es de cobre. Dentro del cable, ¿qué hay? Su estructura. Ok, hay átomos, átomos y átomos y átomos y átomos y átomos y muchos más átomos. ¿Átomos de qué? Átomos de cobre. Los materiales conductores, como explican en este caso los metales, en su última capa o en su última órbita tienen electrones libres. Vamos a colocar el ejemplo que este electrón libre de por acá se mueve por este sector, por acá hay otro que se está moviendo. Okay. Ahora, si conectamos a este cable de cobre una batería, ok, la batería tiene cargas positivas en un extremo y tiene cargas negativas en el otro extremo. Inmediatamente, ¿qué sucede? Hay una diferencia de potencial, hay una atracción acá, hay una química. Las cargas positivas atraen las negativas. Los protones atraen los electrones. ¿Qué sucede con los electrones que hay acá adentro? Como son electrones libres, van a comenzar a fluir. Nuestro cable de cobre se comporta de la siguiente manera. Todos estos electrones de la última capa de valencia, entonces, van a viajar de aquí para acá. Pero va a quedar un hueco, un espacio, que va a ser llenado por los nuevos electrones que están entrando por el cable. Entonces hay un flujo de electrones. Este flujo de electrones lo vamos a llamar corriente eléctrica. La corriente eléctrica la podemos medir en amperios y miliamperios. Ok, hemos entendido que el flujo de electrones que tenemos acá en nuestro cable conductor, que en este caso es el cobre, hay otros materiales conductores como es la plata, el oro. En caso específico vamos a poner el cobre, que es el más usado. Esta diferencia de potencial o estas ganas que se produce, o esta química o esta atracción que se produce entre mi polo positivo y negativo, que hace de que fluyan mis electrones, esas ganas de mover los electrones, la vamos a llamar voltaje. La vamos a llamar voltaje. Esa fuerza, ese motor impulsor, esa química que se genera ahí para que fluya un electrón, la vamos a llamar voltaje. Y el voltaje lo podemos medir en volt o milivol.
en este caso. Ahora vamos a colocar un ejemplo muy práctico de cómo podemos medir el voltaje y la corriente. Tenemos una fuente de poder, en este caso configurada con 3 voltios, y vamos a medir el voltaje con nuestro multímetro. Explicaba en el video que el voltaje se mide con la letra B. En este caso tenemos acá la letra B. Vamos a tener en cuenta un detalle muy importante. Está la corriente alterna y continua. La continua la vamos a tener en las baterías, y la corriente alterna es la que llega a nuestra casa, la que es transformada por el cargador. Más adelante estaremos profundizando más en este tema. Acá hay una rayita, en este caso, y acá podemos ver que hay una B, pero tiene una curvatura como una senoidal. Ok, vamos a ubicarnos siempre donde esté la rayita, que se mide continua, para medir el voltaje de una batería, de una fuente, como estamos haciendo en este caso. Y siempre debe decir aquí DC o corriente continua. Una vez tengamos claro esto y tengamos ubicado y posicionado nuestro multímetro en el punto correcto, vamos a colocar el extremo negativo y el positivo en los polos correspondientes, polo negativo y polo positivo. Y tenemos acá los 3 voltios. Algo que confunde mucho a los compañeros es también la unidad. En este caso es 3 puntos. Esta es la unidad, entonces son 3 voltios en este caso. Ahora, para medir la corriente eléctrica, hay 2 maneras muy sencillas también de medir la corriente eléctrica. Yo explicaba que se medía en amperios o miliamperios. Aquí tenemos la A de amperios. Ok, ahora voy a colocar nuevamente mi extremo positivo y negativo a la fuente y vamos a ver cuánta corriente o cuánto amperaje tenemos en este caso. Acá vamos a ubicarnos bien. No mide. ¿Por qué no mide? Esto suele pasar mucho, porque el multímetro tiene estos otros conectores de acá, donde lo único que vamos a hacer es intercambiar y vamos a colocarlo acá en amperios. Si voy a medir una unidad es amperios, si voy a medir menos de una unidad sería miliamperios, y acá lo tenemos también, pero vamos a medir en este caso en amperios. Y tenemos acá 1 amper.